Ok, en otras palabras, ¿qué te sacia o qué te satisface? Hermanos, este 2020, este año muy especial, hemos recibido las tristes noticias de pastores que de grandes iglesias de esta nación se han suicidado. Óigame bien, se han suicidado. También han tenido que dejar algunos sus cargos o se han regresado a sus vidas anteriores. Hermanos, amigos, en particular yo he tenido, es muy difícil para nosotros como pastores predicar en estos tiempos, ya que usted bien sabe, como comunidad, como ciudad o como país, es desafiante escuchar todas estas noticias. Porque no son noticias alertadoras, no son noticias que nos entusiasman, que estamos pasando. Y sobre todo, cómo mantenerse firmes y mantenerse también constantes en la fe. Hermanos, platicando con muchos pastores, amigos, compartimos muchas situaciones, pero también compartimos lo que es el poder ver de que esto no solamente sucede a una congregación, en particular o en especial, sino que esto está sucediendo a nivel global. De hecho, un pastor, al anunciar su renuncia, a dar su carta de renuncia, declaró estas palabras: durante los últimos años me he permitido, escuche bien, asimismo entrar al abuso del alcohol. Dice, fue un error espiritual y un error moral de mi parte, porque me refugié mejor en el alcohol que refugiarme en Jesucristo y otros. Y terminó diciendo, no tengo excusa alguna. Hermanos, amigos, esta es una cosa que se está viendo. Estoy muy seguro que este pastor y hermano también en la fe puede ser restaurado. Amén. ¿Por qué? Por su confesión. Esa confesión es un reconocimiento del pecado, es algo que él lo está dando con el corazón contrito. Y creo que este es el comienzo de ese proceso de restauración, sobre todo en este serio problema, porque realmente este es un problema tan serio, desde que lo podemos ver desde la antigüedad. Ahora, ¿qué quiero hacer y qué quiero decir en esta tarde? Es de que este asunto de lo que es el alcohol, de hecho quiero ver que quiero hacer específico en esto. No pretendo ni trato de tirar pedradas a amigos o a hermanos que están caídos. El objetivo es de ver que en la Biblia esto nos anuncia o nos dice que es un problema serio y empezó en los primeros capítulos de la Biblia, de hecho. El alcohol, hermanos, es una cosa seria. Cuando Dios decidió destruir este mundo, cuando Dios decidió realmente terminar con esta tierra, ¿qué hizo antes? Él fue y dice que empezó a buscar a hombres y a mujeres, pero Dios siempre se va a dirigir a los sacerdotes, que son a los varones. Fue y empezó a averiguar quién era o quién tenía un corazón íntegro. Y dice la palabra, usted lo ha leído, y si no, lo invito para que lea su Biblia. Había un hombre, este nombre se llamaba Noé. De toda la humanidad, solo encontró a un hombre de corazón íntegro. No dijo un hombre perfecto. No dijo un hombre cabal. Dijo de un hombre de corazón íntegro. Pudo encontrar Dios. Dios decidió salvarlo a él, juntamente con su familia, y también a cada representante, gracias mi hermano, a cada representante de los animales, y luego ponerlo ¿en dónde? En un arca. Usted sabe la historia. ¿Sabe qué hizo Noé después de bajar del arca? Sembró un viñedo en donde obviamente habían uvas, y después ¿qué? De ahí hizo el vino. Luego se emborrachó y podríamos decir es el primer borracho registrado en la Biblia.
Y sí, ¿no? Y si usted dirá, ay, usted lo está diciendo, aquí así dice en su palabra. Queridos amigos y hermanos, vea, en eso el resultado de su borrachera, ¿sabe qué le trajo? Fue terrible. ¿Por qué? Porque en el estado de su embriaguez, dice la Biblia, que se durmió desnudo. ¿Y sabe qué sucedió? O algo, otros pueden usar otros términos, pues sin ropa. ¿Qué sucedió? Fue que un hijo de ellos, de él mejor dicho, lo vio, y en vez de taparlo, en vez de cubrirlo, ¿sabe qué hizo? Se burló de él, y aparte le fue a contar a los demás hermanos acerca de su embriaguez. Él, vea, cuando Noé se dio cuenta de lo que había sucedido, fue de que él maldijo a su hijo, y no solamente eso, sino a la descendencia de su hijo. Su acción trajo ¿qué? Vergüenza. Su acción, hermanos, ¿qué trajo? Desgracia en la vida, no solamente de él, pero también en la vida de su hijo y de sus descendientes. Veamos acá, el alcohol trae vergüenza, y esto se está aplicando incluso hoy en día. El alcohol trae vergüenza a la persona, pero también trae vergüenza y desgracia a sus hijos. Y usted dirá, ¿y cómo lo vamos a comprobar o cómo lo vamos a corroborar? Quiero que me acompañe a la Biblia y vaya conmigo en el libro de Proverbios, que si ustedes bien saben, es uno de los libros sapiensales, o que tiene mucho consejo en este libro. En el capítulo 21 y en el verso 1 vamos a leer, que nos dice así. ¿Lo tiene? Me dice amén. Amén. Dice la palabra así: el vino lleva a la insolencia, y la bebida embriagante es escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. En palabras sencillas lo podríamos hacer paralelo. Es de tontos emborracharse, porque se pierde el control, se provoca mucho alboroto. Veamos el alcoholismo y otros males que se menciona en el libro de Proverbios, capítulo 20, del verso 1 al verso 6. Pero la palabra burla se une en el versículo 1 de Proverbios 21. Se subraya la influencia trágica del vino y la bebida fuerte, que le podemos decir, o se puede decir, licor u otros nombres al vino. Mire, ¿qué hace en el versículo 1? Dice que hace a uno burlador. Cuando alguien está ebrio, ¿sabe qué? Ve todas las cosas que son bajas o que son menores. Yo le puedo decir algo en experiencia propia. Mi padre, que tal vez me está viendo en este momento, fue un alcohólico. Y yo recuerdo que en una ocasión él vino y me dijo: aquel que tiene unos tragos encima, o mejor dicho, tiene en su cuerpo, dice, aunque sea de 1,50 m, se cree de 2 metros. Aunque tal vez es mudo en toda su vida, pero cuando está bajo la influencia parece un locutor. Y bueno, me daba un montón de cátedras. Lo que él mire, hace el vino, dice que nos hace burladores. Y no solo eso, es alborotador también, y ruidoso, como la mujer adúltera en Proverbios 7:11. El sabio es opuesto ¿a qué? Al bebedor de vino. Según el Antiguo Testamento, el vino, mire, y sus elementos es fácil de abusar. Si vemos en la antigüedad, en Génesis capítulo 9, verso 20 y 21, o también en 2 Samuel capítulo 13, verso 23 al verso 29, mencionan mucho de eso. En la antigüedad y hoy también hay mucho abuso del alcohol. De hecho, le quiero dar una noticia, tal vez usted ya la sabe. A Jesucristo fue acusado por ser un bebedor de vino. Un contraste a Juan el Bautista, quien se abstuvo de tomar vino. En otras palabras, es decir, un borracho. ¿En dónde se encuentra eso? En Mateo capítulo 11 y verso 19. Desafortunadamente, queridos amigos y hermanos, mire, la escena de algún borracho es demasiado frecuente en nuestros medios. Si usted le pregunta a uno de nuestras familiares o a alguno de nuestros hijos, ¿quién no ha visto a un borracho? Bueno, ahorita con la contingencia quizás no, pero mire, en todo lo que es Latinoamérica, como que es
el deporte más grande, porque todos han conocido a un borracho. ¿Y qué fachada o qué es lo que tiene un borracho? Pues ya sabemos. Creo que no es bueno ni mencionarlo. Pero vamos a entrar a hoy. Hoy en esta tarde tengo 3 puntos. El punto primero, o la primera verdad es: las bebidas embriagantes y los narcóticos o todo tipo de droga no traen buena cosa. De hecho, mire, no traen paz, número 1. Segundo, no traen beneficio. No traen bienestar. Muy bien, mire, muy bien, más que todo trae escándalo. Y aparte de escándalo, trae ¿qué? Vergüenza. Bajo estos efectos, mire, dejamos de portarnos sabiamente. Bajo el efecto del alcohol, hacemos cosas que solo llevan a la decepción. Veamos, cuando nos llenamos de alcohol o de cualquier sustancia que podamos usar o que controla, el resultado es que vergüenza. Diga conmigo, el alcohol trae vergüenza. También el alcohol trae pobreza. Diga conmigo, el alcohol trae pobreza, porque usted no me va a decir a alguien que es alcohólico y que es millonario. Quizás hay unos que puedan tener eso, pero no es una regla general. ¿Y cómo lo vamos a encontrar eso? ¿O cómo lo vamos a verificar eso? Vaya conmigo de nuevo al libro de Proverbios, en el capítulo 23, vamos a leer del verso 19 al verso 21. Y por favor me dice amén cuando usted ya lo tiene. Le voy a dar su tiempo para que lo busque. Mire, la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 23 y verso 19: Hijo mío, presta atención y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino recto. Si lo ponemos en palabras sencillas, dijera: querido jovencito, presta mucha atención, actúa con inteligencia y no dejes de hacer el bien. Proverbios 23:20: no te juntes con los que beben mucho vino, ni con los que se hartan de carne. Esto está un poco serio, ¿verdad? Lo que está diciendo es: no te juntes con borrachos, ni te hagas amigos de glotones. Veamos en Proverbios 23:21. Pues borrachos y glotones por su indolencia acaban harapientos y en la pobreza. Si lo ponemos todo esto es, pues unos y otros acaban en una gran ruina. El alcoholismo y la glotonería está bien marcado en Proverbios capítulo 23, del verso 17 al verso 21. En el verso 19 que hemos leído, ¿sabe qué nos está dando a entender? Es que es un llamado muy conocido para prestar atención y no sufrir luego consecuencias de algunos que no escuchan, que no toman atención al consejo. Pero ¿al consejo qué? Al consejo de Dios, al consejo bíblico. Como vemos ahora en el verso 20 y en el verso 21, describe una mala compañía que se debe de evitar. ¿Verdad que ahorita todos, o mejor dicho en estos momentos, todos estamos antivirus? Si así fuésemos contra las sustancias estas de alcohol, aleluya, de drogas, pero no. El tema, mire, del bebedor vino, del bebedor de vino, o sea, el borracho, se encuentra en varios pasajes. De hecho, aquí en el mismo libro de Proverbios, en Proverbios 20, capítulo 1, 23, del verso 23 29 al 35, o también en Proverbios 31 y el verso 4 al verso 7. Aunque también subraya el valor moderado del vino, porque ¿sabe una cosa? Aún aquellos, sobre todo donde se escribió estos trozos literarios, pero también del cielo, que es el Proverbios, sabía que consideraban el vino que era en tiempos, o todavía en estos tiempos, en algunos países se considera que es beneficioso para algunos, ¿verdad? De hecho, sabe que el hijo borracho, vea esto, el hijo borracho podría ser matado por poner en peligro a la familia y a la comunidad. Y esto lo dice Deuteronomios 21 y el verso 20. Pero veamos, Jesús fue falsamente acusado por beber licor, como vemos en Lucas capítulo 7 y verso 34. ¿Y sabe qué? Le vuelvo a decir aquí, los rabinos de aquel entonces querían acomodar bien.
Los rabinos, mire, discutían cuánto de vino se podría ingerir o se podía consumir y sin quebrar la ley, porque ustedes saben que siempre han promovido también el alcoholismo. Y sabe que uno decía, con medio litro está bien, mientras que otro decía, un cuarto de litro, o sea, el misná, que le dicen ellos. Sin embargo, mire, algunos consagrados a Dios en el Antiguo Testamento evitaron a costa todo lo que es alcohol o cualquier sustancia. ¿Dónde lo vemos? Lo podemos ver sobre todo en el libro de Jueces capítulo 13 y en el verso 4, sobre todo para el nazareo. O también lo podemos ver en el libro de Proverbios 31 y verso 4, sobre todo para el rey. Pero bueno, aquí este consejo que está dando, mire, el padre sabio le dice a su hijo, no te juntes ¿con qué? Con los tomadores. ¿Por qué? Porque mira, te va a llevar directo a la pobreza. Un buen consejo, ese es el consejo sabio de un buen padre. Vemos en las telenovelas ¿verdad? Y de que los enriquecidos, los adinerados o los ricos que decimos, vemos que sus salas están llenos, repletos ¿de qué? De vinos y de tragos y de alcohol. Les aseguro que no son tan ricos porque son tomadores. Pero bueno, hoy en día, mire, no tenemos que hablar más del alcohol porque realmente lo estamos viendo donde quiera. Sino también hoy en día ya se puso de moda las famosas drogas recreativas. Vea, oiga bien, es como cuando como que nos están induciendo a que vayamos al parque. Recreativas. ¿Cuáles son? Usted bien sabe, la marihuana ya es legal, la cocaína, éxtasis y usted sabe el resto. O no me va a decir que no. Muy bien, pero veamos, algunas personas dirán esto. ¿Qué tiene de malo que yo tome o que yo me drogue? Si yo tomo, me drogo, lo hago en mi casa y a nadie le hago daño. Pero te haces daño a ti mismo. Y no solamente a ti mismo, haces daño también a tu familia. ¿Por qué? Porque el alcohol realmente trae lo que es, y las drogas te van quitando, número 1, las fuerzas, y número 2, la iniciativa. Como lo expresó el pastor en el inicio de esto que mencioné, el alcohol se convierte ¿en qué? En un refugio, en donde nos escondemos muchas veces, en lugar de trabajar para mejorar. ¿Para mejorar qué? Para mejorar nuestra situación y mire, en vez nos ponemos a tomar y a ingerir estas drogas y de inmediato nos sentimos muchas veces felices. Pero ¿sabe una cosa? Es una felicidad falsa y fugaz, porque tan pronto pasa el efecto, tan pronto se quita la disolución de eso, o podemos decirlo en palabras sencillas, lo tiramos en el baño. Ya se terminó ese éxtasis o esa situación. El camino a la pobreza está empedrado, ¿sabe qué? De latas y de botellas de cervezas vacías. Dios no nos llama a hacer esto. Dios, más bien, Él nos llama a que dejemos esa cosa mala para poner en lugar algo mejor. Ese es el plan de Dios. Queridos, queridas, abramos ahora en el libro de Efesios capítulo 5 y el verso 18. Veamos cuál es la respuesta a esto. ¿Lo tiene? Me dice amén cuando ya lo tiene, por favor, para que lo leamos. El libro de Efesios capítulo 5 y el verso 18 dice así: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Pongámoslo en palabras sencillas para nuestro entendimiento. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo que los llene y que los controle. Veamos aquí, ser llenos del Espíritu Santo es el enfoque del verso 18.
Hasta este momento el apóstol Pablo, que fue uno de los que escribió esta carta, había mencionado 5 funciones vitales del Espíritu Santo. El sello. Traje aquí, vea, un sello. El sello es del Espíritu Santo. El vehículo, la morada, el fortalecimiento y la iluminación. El apóstol sabía que poseía el Espíritu, pero ignoraba de qué grado era esto. Debemos resaltar, mejor dicho, y recordar la importancia de Pablo, que atribuía que Cristo habite en cada cristiano. Es lo que dice sobre todo en 1 Corintios capítulo 3 y verso 16. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué le escribió esto a los efesios? Especialmente a los efesios, porque los efesios, creían que podían compartir estas dos cosas. Se habían engañado y muy pronto estarían involucrados en las festividades del Baco. Diga conmigo, Baco. Y usted dirá, ¿qué es eso? ¿No es banco? Es Baco. ¿Sabe qué es Baco? Baco era una fiesta que aún todavía se usa en ciertos países de allá de Europa, sobre todo en Roma y en Grecia. Era una fiesta que se hacía, aproximadamente se hace en febrero, y se hacía, y traían todo el vino de donde podían colectarlo, y ahí se borrachaban hasta que no hubiese límite. Eran llenos de vino y sobre todo de inmundicia. Y parece que hay lugares acá, o quizás en tu país, que también parece ser eso. La situación no ha cambiado. Tanto la voluntad carnal como la voluntad espiritual están presentes hoy en día. Muchas veces cuando leemos pensamos que fue allá. Aquí está, y está más degradado, o sea, está más en aumento. Queridos, no nos engañemos si creemos que podemos decidir que con fuerza de voluntad. ¿Usted ha oído muchos de esos? No, mañana yo dejo la bebida, mañana yo dejo la droga por esta y por la otra, y empiezan a mencionar un montón de entidades, y el otro día hasta están doblegados en dosis. Queridos, nos engañamos cuánto nos pertenece a nosotros y cuánto le pertenece a Dios. Nos engañamos pensando que la ley del espíritu de vida, como dice Romanos 8:2, se puede reglamentar bajo las normas del pecado y de la muerte. Pablo, había reprobado este modo de actuar a los corintios, sobre todo en 1 Corintios capítulo 11 y en el verso 21. Conocía la incompatibilidad de estas dos voluntades. Por eso él escribió, y sabía que algunos de los efesios comenzaron a jugar ¿con qué? Con el reino de las tinieblas. Cuando uno empieza con su asunto social, cuando uno empieza con que, una no te hace daño, dos es más que una, a veces decimos. Cuidadito con eso. Vemos entonces, estos efesios, comenzaron a jugar con el reino de las tinieblas y se habían convertido en un triste espectáculo como payasos. ¿Para quién? Para Satanás. Queridos amigos y hermanos, la embriaguez destruye. Diga conmigo, destruye. La embriaguez desarma. La embriaguez descompone, y la embriaguez sobre todo, ¿sabe qué? Da testimonio público de quién es el Señor de esa persona. Pero podemos ver aquí entonces que Dios aquí nos dice algo. Aquí vamos a aludir o vamos a descubrir 3 puntos, solo en este versículo, en el libro de Efesios capítulo 5 y verso 18. El orden es: no os embriaguéis. ¿Se refería únicamente al beber vino? ¿O acaso era una manera de indicar la conducta baja de la voluntad de la carne? Veamos acá. Si solo se refiere a la bebida, bueno, habrá muchos cristianos que dirán, bueno, ¿sabe qué? Este versículo no es para mí. Porque sabe una cosa, en esta boquita no hay entrado cosa impura, mucho menos una gota de alcohol.
Pero le quiero decir algo, simplemente, porque jamás ha bebido una gota de vino o de licor. A nuestro entender, Pablo usó este ejemplo, por la cual extrajo, mire, una lección sobre el gobierno del pecado. Como lo dice Apocalipsis capítulo 17, el verso 2 y el verso 6. Pues hay una cosa, sobre todo, mire, aquí podemos ver que sobre el uso del ejemplo de esto es que la necesidad de rechazar en el momento cuando esto quiere abarcarnos o esto quiere, mire, entrar, ingresar en nosotros. Inciso B le puse, o sea, esta otra cosa es, la causa, hay infamia. Hemos, mire, considerado parte del significado de esta actividad. Es como el Espíritu, mire, el Espíritu vino ¿para qué? Para formar el cuerpo, o sea, que haya una comunión con el ser humano y con Dios. Y saben que, y el propósito del diablo, ¿qué es? Destruirlo, cortar, bloquear, qué sé yo, empezar a que no haya comunicación con Dios. Queridos hermanos, podemos ver entonces que de modo que en todo lugar, miren, donde hay discordia, donde hay deshonra, mejor diga conmigo, donde hay discordia, donde hay deshonra, donde hay disipación o donde hay destrucción, es la misma voluntad que produjo la borrachera. O sea, en otras palabras, esta voluntad es del diablo que opera por medio de la carne. Entonces vea, no solamente porque haya tomado alcohol, sino que muchas veces por actitudes que no son aceptables. Inciso C, la alternativa es que nos da el consejo. Sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. Fíjense que en el verbo griego se dice preru, y son varias aceptaciones que significan esencialmente hacer que todo esto sea, le voy a poner este ejemplo, como esta botella, ha sido llena a su capacidad. Ese es el plan y ese es el consejo y ese es el propósito que Dios tiene, que a través de su Espíritu Santo cada creyente sea lleno hasta y repleto. Si se acuerda usted, sobre todo en Juan capítulo 12 y en el verso 3, como cuando el Señor Jesús llegó y dice que esta mujer derramó ese ungüento y que toda la casa se llenó de ese olor grato. El Espíritu, quien llena cada vez más al creyente, es el único que puede llenar. ¿Y sabe cómo lo llena? Con un gozo. Y no solamente con gozo, sino con el poder de la presencia de Dios, como dice el libro de Hechos, capítulo 13, verso 52, o segunda de Timoteo, capítulo 1 y verso 4. Y no solamente eso, mire, ¿qué trae esto? Trae paz. Cuando el Espíritu Santo empieza a llenar, cuando el Espíritu Santo empieza a abastecer, entonces trae paz y los frutos de justicia, por su excelencia, las experiencias empiezan a salir. El problema ahora de las bebidas embriagantes y otras sustancias parecidas es que sabe que nos quitan el dominio propio. Como en el carro. Si usted tenga el mejor carro, y ese es mi deseo, ojalá tengan puros Mercedes-Benz. Dice usted, no, yo no quiero eso, yo quiero un Ferrari o el que sea. Puede ser el mejor carro y puede ser el carro que apenas va a salir, de hecho en noviembre salen los carros, ¿sabía usted? Es cuando salen los modelos. Pero si no tiene frenos, perdemos el control y hacemos ¿qué? Hacemos cosas vergonzosas y destructivas. Por lo tanto, en lugar de llenarnos de alcohol, ¿qué nos aconseja Pablo en la palabra del Señor? Sean llenos del Espíritu. Diga conmigo, sean llenos del Espíritu. Dios no solamente nos evita nos llama a que evitamos el alcohol que nos controle, sino que Dios, quiere que nos dejemos controlar por su Espíritu. Ahora, ¿cómo sucede esto? Dígale al vecino, ¿cómo sucede esto? Pues es bueno preguntar. Esto nos dirige al segundo punto, a la segunda verdad. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Toda persona, mire, es tan fácil. Toda persona que es entregada de corazón a Jesucristo,
Vea esto, tiene el Espíritu Santo morando ¿en dónde? En su ser. Primero, mire, ¿qué somos? Primero venimos a ser, somos sellados por el Espíritu Santo en el momento que aceptamos a Jesucristo. El Espíritu Santo no es una fuerza, que algunos tienen de costumbre eso. No, el Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo es Dios mismo. Aleluya. Cuando aceptamos a Jesucristo, entonces su Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Mire, yo sé que hablar del Espíritu Santo nos pasaríamos no solamente días, semanas, meses, hasta años, pero no quiero meterme mucho en eso. Quiero que veamos esto. Pero muchos creyentes no experimentan ahora la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. La buena noticia es que en esta era, sí, en esta era, la del famoso virus, todavía estamos en el tiempo de la gracia. Todavía estamos en el tiempo de que Dios, mire, nos ofrece esa llenura del Espíritu Santo a todo creyente. Pero para eso la persona tiene que creer que Jesucristo puede llenarlo a través de su poder. Y simplemente dejar, mire, ¿sabe qué? Dejar de estorbar al Espíritu Santo. En cambio, mire, si se convierte, vamos a ver cómo Dios puede hacerlo. Me gustó una ilustración de un predicador que un día hizo esto. Dice, el Espíritu Santo obra de esta manera. Este es un plato hondo. Y vea, y muchas veces nosotros, cuando venimos a creer, cuando no creemos en Jesucristo, ¿sabe qué? Este plato se vuelve así. Y ¿sabe que este plato hondo está recibiendo, número uno, recibe oscuridad? Y es de esta posición, es inútil. Sin embargo, cuando el plato se voltea o cambia, vea, este plato empieza a recibir la luz y puede ser útil para muchas cosas. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través de su Espíritu. Pero va a depender mucho de ti, querido amigo, y de ti, querido hermano y hermana. ¿Cuál va a ser nuestra posición o nuestra postura delante del Creador de este universo? Dios ofrece llenarnos, mire, con su Santo Espíritu. Y nosotros simplemente tenemos que dar la vuelta. Estar accesibles, es rendirnos por completamente. ¿A quién? A Él. Amén. Rendir toda la voluntad, mire, ¿a quién? A nuestro Dios. O viceversa, vamos a rendir nuestra voluntad al alcohol, a las drogas o a muchas cosas que el mundo ofrece. Del mismo modo, ser llenos del Espíritu Santo significa que el Señor Jesucristo controle nuestras vidas. Significa rendirnos completamente, dejar completamente, mire, que Jesucristo guíe y tome la decisión en vez de nosotros tomar la decisión. El apóstol Pablo describe aquí el Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. Quiero que vaya conmigo ahora en el libro de Romanos, capítulo número 8 y en el verso 9. Si lo tiene, me dice amén. Romanos capítulo 8 y del verso 9. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En palabras sencillas. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo, definitivamente, y como dicen en su pueblo, absolutely not, no es de Cristo. Mire, un breve comentario en estas frases y estas palabras. Cuando dice ahí, vosotros empero no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Con amor, Pablo, mire, asegura a sus lectores que en lo que respecta a la dirección básica de su vida, ellos no estaban bajo el control de la pecaminosa naturaleza, sino que, ¿qué dice acá? Sino que bajo el Espíritu de Dios.
Ahora dice aquí, dado que el Espíritu de Dios mora en vosotros, aquí está dando a entender, podríamos decirlo en la traducción, dice acá, que indica que Pablo no estaba seguro de que el Espíritu Santo morara en todos esos corazones de esas gentes. Seguimos aquí, miren, ese versículo mismo dice, cualquiera que no posee el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Aunque, mire, al hablar colectivamente, el apóstol se aseguraba que esa gente de Roma, o sea que esos cristianos en Roma en ese entonces, se consideraban que estaban bajo el Espíritu de Dios. Pero le quiero decir algo, pero no quiere decir que todo creyente o toda persona que visita una iglesia pueda ser cristiano. Porque para ser cristiano es tan simple, tan sencillo, pero es difícil porque nos ata muchas veces muchas cosas. ¿Sabe cuál es? Es de aceptar a Jesucristo, es de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. En sentido de que ya no es necesario que nos hagamos un autoexamen. ¿Por qué? Porque nuestras propias actitudes demuestran que tenemos el Espíritu de Dios. Queridos, Pablo afirma que si la vida de alguien la señala como que carece, o sea, le hace falta el Espíritu de Cristo, tal persona, escúcheme bien, no tiene el derecho ni siquiera de decir que es cristiana. Queridos, así que no podemos separarnos. La manera que podemos ver aquí y experimentar plenamente la obra del Espíritu Santo es rendirnos completamente a Cristo. Un predicador, ¿sabe qué? Ilustra de esta manera. Surge que él iba, por costumbre, iba a dar sus prédicas o iba a dar sus conferencias. Y en una ocasión vino una joven, una muchacha joven, y le dijo, pastor, ¿cómo está? ¿Se acuerda de mí? Ya era un año. ¿Cuánto es un año? ¿300 qué? 65, si es biestro, digo, si es leap year, ¿sí? El año biestro, entonces tiene un día extra. Pero ¿qué pasa con esto? Pues el pastor va a varias congregaciones y todo, y dijo, la verdad que no. Entonces viene la mujer y estaba un poco triste, se sentía congojada, desalentada y desanimada en su vida cristiana. Parecía que ella, mire, se consagraba a Dios, pero nada más esa consagración duraba 2 o 3 días y luego volvía a su vida derrotada. El predicador le preguntó, muchacha, ¿quién maneja tu vida? Y ella en el instante, Jesucristo. Como que fue una ofensa, Jesucristo. Entonces el predicador le dice, la mayor parte del tiempo. Y creo que cuando a uno le hacen preguntas directas y que son del reino, lo cuadran a uno. Porque ella como que, bueno, sí, claro. Y le dice, a ver, pero cuando tú te subes, lo figuró, cuando te subes al carro, tú solamente permites que Jesucristo maneje de tu casa a la primera esquina y el resto tú tomas el volante y empiezas a manejar por sí mismo. Y la muchacha como que se quedó, pero reaccionó y fue sincera y dijo, sí, la verdad es que sí, creo que esto es lo que está sucediendo. A veces sí, eso es lo que pasa, dice la muchacha. El predicador le preguntó, a ver, ¿qué significa para ti, Señor? Titubeó. Bueno, está bien. ¿Qué significa para ti ahora, rey? Y dice, oh no, eso está fácil, pues. Mire, rey es un gran jefe. Muy bien. Le dice, pues te voy a decir algo. Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Viene y le dice, muchacha, ¿qué tú quieres en tu vida? Y justamente agarró una hoja de papel
y la dobló en mitad, agarró un bolígrafo o agarró un lápiz y escribió. Y de pronto en una parte mostró ¿qué? No. Y en la otra parte mostró Señor. Él hizo esto, partió y puso de esta manera. ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Quieres que Jesucristo gobierne tu vida como Señor? ¿O simplemente Él no sabes qué? Va a borrar al Señor. La muchacha inclinó su rostro, se demoró unos minutos para dar esa decisión muy acertada y decisiva, redundando, ¿verdad? Y la muchacha dice: yo quiero que Él siempre sea el Rey, por toda la eternidad y por siempre. ¿Sabe qué sucedió eso? No es cuestión de magia, no es cuestión de hacer un alboroto, sino que en ese momento, ¿sabe qué? La llenura del Espíritu Santo empezó a experimentar en la vida de esta mujer. Gloria a Dios. Queridos, la llenura del Espíritu Santo, ¿sabes cuándo viene? Cuando te rindes completamente a Jesucristo. Cuando lo reconoces como el verdadero Señor de tu vida. La pregunta sería: ¿has tomado esa decisión? ¿Le has recibido o le has dado, mejor dicho, rendido todo el control de tu vida a Jesucristo? Quizás puedas recordar algunos momentos en tu vida, especialmente aquellos que han experimentado, cuando realmente estaban llenos del Espíritu Santo y experimentaron el poder que hoy simplemente ya no lo tienes, que hoy simplemente carece de ello. Y sabes que esto me lleva al tercer punto, o a la tercera verdad. Ahora vamos a ver qué existe, existen algunas cosas en nuestra vida que apagan o que ofenden la llenura del Espíritu Santo. Pablo nos explica en el libro de Efesios capítulo 4 y en el verso 30. Busquemos Efesios capítulo 4 y en el verso 30. Y quiero que me digas amén, porque lo vamos a leer. Esta parte que dice así: no agravien al Espíritu Santo de Dios. Esa parte nada más vamos a leer. Voy a mencionar algunas de las maneras en las que le ofendemos. Una de ellas es la falta de perdón. ¿Me escucharon? Una de ellas es la falta de perdón, la que estorba o la que ofende al Espíritu, la llenura del Espíritu Santo. Cuando, guardamos rencor contra otros, entonces ofendemos al mismísimo Espíritu Santo de Dios, que es el que ministra el perdón de Dios. Aleluya. Queridos, otra manera es justificar o esconder algún pecado que lo tenemos más bajo de la alfombra o del colchón, dijeron algunos. Y una de ellas es que cuando tenemos pecados en nuestro corazón y no lo hemos confesado, ni lo hemos, y mucho menos nos hemos arrepentido de ello. No podemos ser llenos del Espíritu Santo. Otra forma de ofender al Espíritu Santo es dejar de pasar un tiempo de calidad con Dios. Hermanos, cuando estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para orar. Escuche bien, no tenemos tiempo para orar. Y usted no me vaya a decir que no, especialmente los que somos de casa. Invitamos a orar y es como que si los empujáramos para que se fuera más lejos. Aleluya. Lo digo con el amor de Cristo, porque nuestro gozo y nuestro deseo es el bien y lo mejor para usted. Aleluya. Y vea, de leer la Biblia. A veces salimos con cuentos y chistes, como dice la Biblia, el que madruga Dios le ayuda. ¿Dónde dice eso? Es un disparate. Veamos,
vamos perdiendo, mire, esa cercanía con Él, con Dios. Una manera más de que podemos, mire, estorbar la llenura del Espíritu Santo es cuando dejamos que el mundo empiece a llenar nuestra vida. Pasamos mucho tiempo, mire, escuchando música no edificante. Escúcheme bien, pero algunos dicen, dijo el pastor que no escuche música. No, música no edificante, porque la música Dios la hizo con buenos propósitos. Aleluya. ¿Y cuánto nos gozamos hoy en la alabanza? Amén. Veamos, porque es para edificar, no que sea en contra de la destrucción. Muchas veces, mire, vemos programas de televisión. Hoy en día está el Netflix, hermanos, en cierta ocasión, una mujer, voy terminando, una mujer invitó a una vecina a que fuera a su, vamos a ponerlo, su grupo familiar, celular, de estudio bíblico, de evangelismo, como quiera que le queramos poner, a ese grupo. La vecina era de otra religión y pues obviamente pues no quiso asistir. Pero sí era de aquellas vecinitas que siempre quiere estar pendiente a todo lo que pasa. Viene y le dice a la señora que le invitó, le dice, oiga, la primera semana, ¿cuántos asistieron a su grupo? Y viene esta persona y le dice, pues gracias a Dios fueron 15 personas. Parece que la casa se llenó. Sí. Bueno, la segunda semana fueron 30. Y la señora volvió a invitar a la vecina, pero de costumbre no asistió. Bien, la tercera semana asistieron 50. Cuando la señora le contó esto a la vecina, ella vino y dijo, eso es imposible. Y dice, ¿cómo cupieron 50 en tu casa? Pero así como que un poquito como que no me simpatizas, dicen por ahí. ¿Cómo cupieron 50 en tu casa? ¿Y sabe qué? A lo que ella respondió, bueno, sencillo, sacamos todos los muebles, sacamos las camas, sacamos todo lo que hay en la casa y así cabieron o cupieron los 50. Querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana, seguramente hay muchas cosas en nuestra vida que tenemos que sacar. Que tenemos que sacar para poder entonces ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya. El legalismo, ¿sabe qué dice el legalismo? El legalismo, mis hermanos, nos deja que todo lo que hagamos está bien. ¿Por qué? Porque tenemos que guardar la apariencia. Sin embargo, mire, Dios con su amor, mire, nos llama a que nos despojemos de todo eso para que entonces el Espíritu Santo, ¿qué? Llene, replete y haga que fluya, que esté lleno por completo. Gloria a Dios. ¿Qué te sacia? ¿Qué te satisface? ¿Qué te deleita? ¿Qué te contenta? ¿Qué te llena en sí? ¿Qué te llena, querido? Querida, ¿qué te llena? Deja que el Espíritu Santo te llene. Entrégale toda tu vida, todas las cosas a Jesucristo. Él te da lo que nada ni nadie te puede dar en esta vida. ¿Y sabes qué te va a dar el Señor? Y no lo digo porque yo solamente lo he experimentado, porque en su palabra dice, te va a dar esa paz que todo mundo busca. Te va a dar bendición, pero sobre todo te va a dar esperanza. Los quiero invitar en esta tarde, ahí donde están, que inclinen su rostro y vamos a hacer esta oración. Gracias, Jesús. Amado Dios, yo confieso que soy un gran pecador y que necesito de tu perdón. Siento un dolor verdadero por mis pecados y te pido con toda la humildad que me perdones y que también me limpies. Sé que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mi causa, por mi razón y en mi lugar. Pero también sé que resucitó
con poder y con gloria al tercer día para mi salvación. Por fe el día de hoy yo acepto de ti ese don de vida eterna, esa dádiva que solamente viene de un amor sincero, genuino y completo, y que es del cielo. Te pido, Señor, que me ayudes, Señor, y Señor, que me ayudes, y me comprometo, Señor, a seguirte. Ahí los que estamos y queremos la llenura, digamos: pasa sobre mí, Espíritu Santo. Lávame mi entrenecido corazón y todos sus vacíos que tenga. Lléname con tu santa presencia. Ven, 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 Santo Espíritu, ven. Tú puedes llenarme, virtuoso Espíritu de Dios. Aunque tal vez no lo pueda decir cómo, o no hay manera, pero te necesito grandemente. Te necesito, Espíritu. Ven, Señor. Oh, lléname, lléname. Soy débil y tengo muchas debilidades. Solamente tú me puedes llenar. Solamente tú me puedes limpiar. Solamente tú me puedes levantar. Solamente tú me puedes bendecir, Espíritu Santo. Oh, Espíritu de Dios. Espíritu de Jesucristo. En toda esta incertidumbre, en toda esta contingencia, en toda esta situación que nos parece que estamos en un túnel y no vemos la claridad, ven, Espíritu Santo. Haz la obra, Espíritu Santo. Lléname, lléname, Señor. Lléname, purifícame, Señor, con tu santo y poderoso y eterno Espíritu. Señor, remueve, Señor, todo obstáculo que pueda haber, todo canal que esté obstaculizando, que esté sucio, que esté penetrado de pecado, bendito Espíritu Santo. Señor, yo quiero que tú me satisfagas, Señor, y no las cosas, Señor, perecederas, falsas y fugaces de este mundo, Señor. Mira, Señor, que te lo pido en esta tarde, Señor, en el nombre precioso de Cristo de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Y haz la obra, Señor. Y, Señor, guía, Señor, a mis hermanos y mis hermanas con esa llenura hacia sus hogares y que puedan transmitir, Señor, tu presencia, tu divina presencia, no solamente hoy, sino toda la semana, bendito Dios. En el nombre precioso de Cristo. Amén y amén.